de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Martes 1:25, lo que significa que abrimos la ventana de cultura de cine. ¿Quién nos está esperando al otro lado? Pues como siempre, Luis Alberto Jiménez, en este caso también con un invitado, así que sea él quien nos lo presente. Hola Luis Alberto. Hola Sonia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues sí, muy bien. Pues como dices, tenemos nuevo invitado en el espacio de hoy y se trata del director Enrique García, que el próximo viernes, día 25, estrena en cines la película La Mancha Negra, una estupenda película que me encantó y ahora si te parece pues vamos a hablar un poquito con él sobre la película. Siempre me encanta porque los directores ahí ya en ese momentito hay que yo me imagino de nervios días antes de que se estrene la peli, así que es un placer saludar a Enrique García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estos días previos? ¿Cómo se vive? Pues la verdad es que es un poco estresante esto de que como somos una película pequeña, que no somos Harry Potter 9 y tenemos una infraestructura muy doméstica y estamos como haciendo muchísimas cosas a la vez, más de lo que nos compete. Ya. Yo soy mi propio jefe no tengo un jefe de prensa muy apañado, la verdad, pero sí estamos cerrando con los cines, hablando con ellos, hablando con el equipo activamente para todas las presentaciones, para que luzca. Está siendo una aventura. Sí, muy Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pues recordar que nos cuentes tú de qué trata La Mancha Negra. La Mancha Negra es un thriller con tintes muy lorquianos, muy Agatha Christie, muy hitchcockianos, con un punto de violencia importante, pero que está retratada, una historia que se puede haber retratado porque un problema de herencia entre familias se puede ubicar en cualquier época, en el 2022 sería coherente en cualquier página de sucesos, pero yo quería darle un marco andaluz, un thriller rural, como las historias estas de este género que tiene España con ese thriller rural que La caza de Carlos Saura, Santo Inocente de Mario Camus, Los invitados, esta película con Lola Flores y Amparo Muñoz, o incluso El séptimo día también de Carlos Saura. Entonces quiero coger un poco la tradición andaluza de cortijo, de personajes muy encerrados en un espacio muy opresivo y meter una historia que va sobre traiciones, amores dañados, orgullos, odios, pasiones y codicia. Es un cóctel que con el calor de un aplastante sol andaluz sobre estas casas blancas de suelos alberos y cielos azules, con estos personajes de negro cruzando, y por la noche estos personajes que se mueven a oscuras, con velas, con candiles, un poco Caravaggio. Sí. Realmente es una historia, es un thriller muy atmosférico, pero realmente es para tener atrapado también al espectador como si estuvieran viviendo un gran Cluedo dentro de la pantalla. Sí. Yo quería preguntarte por qué pusisteis ese título, ya que el guión es tuyo junto a Isa Sánchez, tu colaboradora habitual. ¿Por qué pusisteis ese título? La mancha negra es como cuando uno habla de su expediente, pues esta es la mancha negra de mi expediente, o esta es la mancha negra de la familia. Somos todos del Madrid y esta es del Barça. Esta es la mancha, bueno, sería blaugrana. Sí. No, es como, o lo contrario, porque pueden ser todos del Barça y uno del Madrid, mira qué tragedia. No, lo contrario, claro. La mancha negra es como cuando te refieres al orgullo que está manchado, a cómo ha manchado la historia de la familia, cómo... No, de hecho había mucha gente que me preguntaba, ¿pero qué significa? ¿Que hace un retrato oscuro de Castilla-La Mancha? Y digo, no. No. De hecho, el capítulo 3 de la Isla del Tesoro, según qué traducción, se llama La Mancha Negra, porque es la mancha que se daban los piratas para traicionarse entre ellos. Esto es la obra de Robert Louis Stevenson. El tercer capítulo era este papel con una mancha negra y era, pirata me ha traicionado y tal. Y a mí me parece que cuando se habla de dinero entre familiares se nos olvidan los lazos sanguíneos y llega y sacamos al pirata que tenemos dentro. Sí. Si se habla de pasta, no hay familia que valga, ¿eh? Bueno, el guión es tuyo junto a Isa Sánchez, que es una colaboradora habitual. ¿Cómo surge la historia? Pues mira, realmente la historia base es mía, porque yo trabajaba en prensa en Málaga, en un periódico donde echaba largas noches de cierre, era jefe de cierre en un periódico y echábamos muchas horas, también en aquella época participaba, hacía muchos cortometrajes, uno al año, y estaba empezando a tener reconocimiento y tal, y me gustaba jugar con los géneros. Empecé a escribir lo que iba a ser como mi siguiente cortometraje, ambientado en un funeral, con unas imágenes muy potentes de personajes
enfrentándose por codicia en este funeral, y le metí tantos personajes que sin comerlo ni beberlo me encontré escribiendo mi primer largometraje. Lo que pasa es que el periplo de tener el largo, empezar a moverlo en Málaga siendo mi primer largometraje. Justo al salir de trabajar con la prensa, mi primer trabajo fue dar un taller en la prisión de Laurín de la Torre en Málaga, del que surgió el cortometraje Tres Razones, y de Tres Razones fuimos directamente a mi primer largometraje, que fue 321 días en Michigan, que fue premiado en el Festival de Málaga con Tres Biznagas. Y Michigan me llevó a Resort Paraíso, que era una pieza como más de acción, entretenimiento, y fue como un entrenamiento para lo que me venía con La Mancha. Y cuando Dylan Moreno de Marila Films, que había producido Rey Gitano y El Intercambio no la de Clint Eastwood, sino la de Juan Nieto, Hugo Silva, Rocío de Palma y Natalia Roy, cuando me preguntó qué tenía ahí guardado en el disco duro, le dije, tengo un guión que puede molar mucho, y él venía de la comedia. Cuando leyó La Mancha Negra se enamoró del proyecto y empezamos con el periplo de producir una película en Andalucía, que esto tiene su propia película de terror. Sí. Y para esa película tuviste que elegir un elenco, pues un reparto bastante importante, que son desde luego los que levantan, aparte del director, levantan toda la historia. Pues háblanos un poquito de los intérpretes, cómo los has elegido, si has trabajado ya alguno con alguno. Pues mira, es curioso, pero yo cuando escribí La Mancha Negra, yo pensaba que el protagonista, que tenía que imponer su presencia, estaba muy flipado con la serie Los Sopranos, lo reconozco. Entonces a mí me encantaba James Gandolfini. Y en Málaga tenemos nuestro propio James Gandolfini, que es Juan Malara, que es un actor grande y gordote. Y él iba a ser el protagonista, pero como hemos tardado tanto en rodar la película, Juan Malara ha cogido el rol de don Andrés, del cura del pueblo, y yo buscaba un actor malagueño que tuviera esa presencia, pero que no fuera especialmente atractivo, y con Pablo Puyol es un problema porque Pablo Puyol es muy atractivo. Entonces hemos tenido que afearlo, le hemos puesto esta pinta de Antonio Alcántara con el bigote, está como muy metido abajo, muy jorobado. Pero yo vi a Pablo en una obra que se llama Venidos a Menos y flipé con él, con su versatilidad, con su energía, es un actor muy generoso. Y al resto del reparto de la película, como Virginia de Morata, Virginia Muñoz, Cuca Escribano, Aníbal Soto, yo ya lo había convocado para mi primer proyecto cuando empecé a intentar levantar la película allá por el 2006. Yo había hablado con ellos, que eran colaboradores habituales míos en el mundo del corto, y he podido mantenerlos. Se han sumado después Natalia Roy, Ignacio Nacho, que ha ganado 2 premios importantes en los premios Carmen y el ASECAN ganó. Ignacio Nacho es director de cine, él había dirigido la película del Intercambio, y es un talento que tenemos en Málaga, y él se sumó a la película, y la verdad tengo un elenco de actores andaluces que son de la tierra, que representan, que en sus raíces está el haber estado, el haber conocido los campos andaluces, las tierras andaluces, la tradición. Pero al final, aunque yo hago mucho hincapié con lo andaluz, no es andaluz, es universal. La codicia, los problemas familiares son universales, y ellos lo que le han dado es mucha cohesión, porque esa familia de verdad que tenían mucha química entre ellos. Todos los personajes, al conocerse de otros trabajos, fíjate cómo han salido, que Pablo Puyol, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz, que son actores de la película, llevan ahora su propia obra de teatro dando vueltas por España con esa obra, la de Un secreto a voces. Pero había trabajado con Virginia Morata en muchos trabajos antes, con Juan Malara, y mi gran alegría es que, independientemente de Ignacio Nacho, también ha sido premiado en Zaragoza Natalia Roy, ha sido también premiada Virginia Morata en Alicante, en el Festival de Cine de Alicante, Mejor Actriz, en el de Cabra, en los Lorca de Granada. Pablo Puyol ha ganado también 3 premios con la película, Juan Malara ha estado nominado también en los ASECAN, Noemí Ruiz en los Carmen. O sea, el elenco en general ha sido muy reconocido, y para mí eso es una satisfacción. Bueno, y la película, perdona Sonia, sí. Y la película y el director, pues claro, tu película lleva ya más de 20 premios. Más de 20. En México ganamos mejor que Iberoamericana, en Texas el proyecto también, en Grecia, ahora vamos también a Dinamarca, y la verdad es una película que es que, quiera que no, pero a mí también tenía, aunque Isa, yo he comentado cómo nació la película y luego ya llamé a Isa. Yo a Isa la llamé para que le diera su vuelta y vuelta, porque Isa es la mejor guionista que tenemos en Andalucía. Bueno, para mí es un talento, no voy a ser tan categórico, pero para mí es un talento y sé que mejora todo lo que toca. Entonces yo la fiché cuando ya el guión estaba escrito. Lo escribí en el 2005, ya cuando dijimos, la vamos a hacer, Isa, por favor, dale un repaso. Y le dio un vuelta importante. Pero hay una cosa que tiene La Mancha Negra que la hace universal, que es que está hablando de familias. Está hablando de un entorno muy básico, muy rural.
Y a mí cuando lo escribía también me venían reminiscencias de El Padrino 2, de La Sicilia, del Padrino, cuando iban a esos pueblos también que son como bien como anclados en el tiempo. Y hay una tradición cinematográfica que yo llevo en la cabeza rebotándome y que la he querido plasmar toda en La Mancha Negra. Bueno, siempre preguntamos también por cómo fue el rodaje. Tú ya has adelantado y dices, bueno, es que rodar en Andalucía es otra película ya aparte, así que vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Cómo fue el rodaje? Fue duro. Muy duro porque rodamos con un calor y llegamos a estar en un pequeño bar de Casariche que no hubo que atrasar mucho porque ya era un viaje en el tiempo, el bar La Liebre. Llegamos a estar pues casi 40 personas en un habitáculo donde cabían 15, entre micrófonos, script, actores que iban además de negro, con corbatas, camisas, chaquetas, con un calor que nos llegó hasta los 46 grados. Fíjate. Y se rodó en muy pocos días. Rodamos la película en 25 jornadas. Es una historia muy coral. Le metimos el pie al acelerador y el calor, la presión de que no podíamos pinchar y sobre todo, parece una tontería, pero la agenda de personas tan dispares, de actores tan dispares, hizo que si ellos no hubieran estado enamorados del proyecto y no hubieran tenido esta disposición tan maravillosa que tuvieron todos, hubiera sido imposible rodar la película. Por lo tanto, yo solo tengo palabras de agradecimiento para mi elenco, porque desde el primero al último echaron literalmente la piel en hacer ese retrato. Luego el gesto sombrío ya les viene de la presión que teníamos en el propio rodaje. Del calor también. Joder, madre mía, qué calor pasa. ¿Alguna escena, sin desvelar más de lo necesario, alguna escena fue quizás más dura que otras de rodar, aparte del calor, por la intensidad, por algo? Mira, si habéis visto la película, hay algunas que yo bautizaba como la Marimorena. En esta secuencia se monta la Marimorena. Pero, por ejemplo, hay secuencias que son corales de discusiones entre 6 personajes, que es colocar la cámara en un momento en que técnicamente hay que grabar para que no se pisen los actores y que luego se coloquen. Pero 6 personas discutiendo a la vez en una habitación tan claustrofóbica, en una cocina, donde ponen un dinero sobre la mesa, donde hay hasta un personaje que de fondo está como con una cantinela para que toda la tensión crezca. Pero para mí, por ejemplo, fue muy atmosférico crear un punto en que la película empieza a adquirir unos tintes bastante negros, bastante oscuros, que es el velatorio de Doña Matilde. Un momento en que un personaje tiene una visión y cree que la muerta no estaba muerta, estaba de parranda. Entonces, crear esa atmósfera fue duro porque también teníamos claro de que era una pieza que se podía extraer de la película y ser una pieza en sí misma. Y esta, con la música de la Sinfónica de Jaén, compuesta por Jesús Calderón, con esa actriz que se vuelve loca y que babea, que grita, y esas figurantes que realmente estaban acojonadas porque no sabían lo que iba a pasar y las caras eran de miedo, ¿qué está pasando aquí? Porque no sabían, le decíamos, ustedes rezad, a las figurantes rezad. Cuando ese personaje empezó a gritar, las caras eran de descomposición, de ¿qué ha pasado aquí? Y a mí me gustó mucho eso, pero también fue duro crear determinado ambiente. Somos andaluces, nos gusta mucho una tontería, nos gusta mucho reírnos. Y en La Mancha Negra había que agarrarla ahí. No, teníamos que contener esta gana de disfrutar y de pasarlo bien, porque yo quería que hubiera esta tensión y que en la cara de los propios actores hubiera este peso. Las actrices sin maquillar. A las actrices rubias las teñía de morena y a las morenas las he teñido de rubia en la película. Estaban todos como muy desorientados. Fenomenal. Cuéntanos, Enrique, ya en estos últimos minutos, ¿en qué estás metido ahora? Si te deja tiempo toda la promoción, aunque los días previos supongo que no, pero ¿qué proyectos tienes ahora entre manos, más allá de La Mancha Negra? Precisamente ahora voy a hacer una película que es lo opuesto a La Mancha Negra. Es una historia de jóvenes en el último verano que van a pasar juntos sin ellos saberlo. Una historia que un poco canto a la juventud antes de que decidamos emprender los caminos en que ya tenemos que ser autosuficientes sin vivir con nuestros padres, terminando de estudiar y tal. Es una historia muy fresquita, pero con mucho peso, que va a tener un elenco de actores más veteranos como Salva Reina, Nacho Guerrero, Ramón Langa, Joaquín Núñez, pero luego va a tener un reparto principal que son todos actores desconocidos de Málaga, que son actores de entre 20 y 21 años, y se llama Te deseamos todos. Y vamos al Festival de Málaga, que se presenta en Madrid la semana que viene, a hacer el primer fotocall, que están
tanto a los niños de los nervios, y me hace mucha ilusión porque es una película que es lo contrario de La Mancha. La Mancha es una película oscura y esta va a ser una película muy luminosa. Bueno, había ahí que equilibrar, que si no iba a ser complicado. Enrique García, dime. Te tendremos por aquí cuando vayas a estrenar, ¿eh? Eso. Sí, bueno, yo ahora, esta semana tenemos entre Barcelona, Madrid, que estaremos por ahí haciendo los primeros pases técnicos, pero sí estaremos por ahí dando vueltecillas por Madrid. Perfecto. Pues Enrique García, gracias por estar con nosotros días previos a que se estrene este viernes, 25 de febrero, La Mancha Negra en cines. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un beso a vosotros. Gracias, Un besazo. luego. Gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Adiós.